María, la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, el Altísimo me permite estar en medio de ustedes, para orar por ustedes, para ser su madre y su refugio. Hijitos, los invito, regresen a Dios y a la oración, y Dios los bendecirá abundantemente. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, lunes de la cuarta semana del Salterio. Estamos en la semana 16 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Charbel Malkiuf, presbítero, monje maronita libanés, quien después de años de vida comunitaria como monje, inicia una vida de oración y penitencia hasta su muerte. Tenía 23 años cuando dejó casa y familia para entrar al monasterio de Nuestra Señora de Menfug, de la orden maronita. Se retiró a la ermita de San Pedro y San Pablo en Gebel o Montaña de la Luz, y allí sirvió a Dios día y noche, viviendo con gran austeridad, ayunando y orando. Nota muy importante. El Centro María Reina de la Paz organiza para los próximos 13 a 16 de octubre su habitual jornada de ejercicios espirituales en régimen de silencio. El cupo debe separarse de manera anticipada, ya que estos son limitados. Teléfono 316-299-4898. 316-299-4898. En nuestro programa de hoy tenemos una gratísima sorpresa. Nos llegó un equipo humano de Bogotá, trabaja con la organización ACN, Ayuda a la Iglesia que Sufre. Y pues ellos, no es la primera vez que están con nosotros, María Inés y también Margarita han estado por acá. Nos han ayudado mucho con sus noticias, sus informaciones, y sobre todo que nos han comprometido de alguna manera en la solidaridad con la iglesia que sufre. Entonces estamos con María Inés Espinosa, con Margarita Castro y con Ana Darío Cadena. Pertenecen a esta organización. Someramente enterémonos de su oficio cada uno en este empeño de la iglesia. Hernán Darío, ¿cuál es tu ubicación allí? Gracias, Orlando, muy amable por la invitación. Yo trabajo en el área de comunicaciones, soy el responsable del área de comunicaciones de la Fundación ACN. Qué bueno. ¿Y Margarita? Bueno, yo trabajo desde hace unos meses, desde la parte externa, digamos que asesorando a la Fundación en el tema de relaciones públicas y comunicaciones, ayudando a Hernán y a María Inés. ¿De Bogotá? Sí, de Bogotá. ¿Eres de Bogotá? Sí, totalmente bogotana. Sí, te nota.
poquito. Así no. Sí, mis papás, bogotanos, todos súper rolos. ¿Qué te parece, no? Sí. Y Mariner, muy conocida de nosotros. Ay, pues esto en mi corazón. Me encanta venir siempre aquí a este estudio y pues estar contigo es una bendición. Gracias, Orlando. Eso te lo agradecemos muchísimo. ¿Y tu ubicación allí en la organización? Bueno, soy la directora ejecutiva para ACN Colombia, que es una de las 23 sedes en el mundo, y tenemos un encargo adicional que se llama ACN Global, para el cual también contamos con Hernán y con Margarita en el equipo, porque también tenemos un encargo adicional, pues, Claro. de abrirnos Entonces mercados. Margarita es relacionista pública en la organización. Sí, señor, yo tengo una agencia. ¿Tenés una agencia? Sí, señor. ¿Cómo se explica eso? Yo tengo una agencia de relaciones públicas y lo que hacemos es que apoyamos a empresas, fundaciones, entidades a divulgar su información frente a los medios de comunicación. ¿Pero la agencia es incorporada o independiente de ACN? Independiente. Yo le presto mis servicios a ACN. Pero esos servicios, aquí preguntamos muchas cosas raras, Margarita. ¿Esos servicios los prestas desde el punto de vista comercial o vocacional? De los dos. De los dos. Digamos que desde hace por ahí 5 años, Dios me ha pedido que le ayude a trabajar en sus cosas. Entonces, tengo mi agencia que trabaja en temas comerciales, empresas privadas, y por otro lado apoyamos a músicos católicos, a jornadas de oración, y apoyamos todos esos apostolados para que salgan en los medios de comunicación católicos y no católicos. Qué bueno saber de estas entidades porque pues son llamadas a prestar ese servicio a las causas bonitas como esta y a las causas normales, aunque no se trate de causas de iglesia o religiosas, sino causas sociales importantes. A lo único que uno no puede prestarse en la vida es a ser relacionista público de cosas que no son y no debieran ser. A mí me dijeron una vez una amiga que yo era la relacionista pública de la Virgen. Ah, pero Nada más y caramba. nada Sí, menos. o sea, y ahí casi me desmayo. Conseguirnos un puestecito ahí, por favor. Qué bonito eso, qué bonito. Bueno, ACN es una organización que, pues, diríamos, informa, coordina ayudas, se entera y entera al mundo de la iglesia que sufre. Nosotros en Colombia no sé si estaremos acertados en este concepto, ustedes me dirán. Tenemos una noción, un conocimiento lejano de la iglesia que sufre, porque en las épocas nuestras pues nos ha tocado vivir la fe desde cierta comodidad. Entonces no se nos ha impedido vivir la fe. Pero uno ve los relatos de ustedes, los boletines, uno ve cómo vivir la fe es un riesgo en algunos lugares. Hernán Darío. Es cierto, Orlando. Realmente un riesgo latente y patente y que produce sufrimiento, produce encierro, produce muerte en muchos casos. Y a uno le parece increíble, como tú dices, le parece increíble que eso ocurra cuando de verdad hemos sido bendecidos pudiendo vivir nuestra fe como la vivimos. Pero en ACN somos muy conscientes, y de hecho vemos estos casos todos los días, de mártires de nuestro tiempo. Justamente hoy leíamos una noticia acerca de un pedido del Santo Padre, del Papa Francisco, acerca de que quiere actualizar, digamos, ese martirologio con los mártires de la actualidad. Quiere hacer una lista. Qué bonito, claro. Ajá, de todos esos mártires que salen y que nosotros vemos No todos son los días. poquitos. No son poquitos. Nosotros lo sabemos, lo tenemos muy claro. Hemos tenido la bendición de contar con testimonios de hombres y mujeres de iglesia que están metidos allá en los sitios donde la persecución es pan de todos los días, donde en realidad la gente muere por causa de su fe. La hermana Guadalupe, el padre Hugo Alanís, la misma hermana Gloria Cecilia Narváez, Que nuestra María Inés la trajiste por aquí hace un tiempo. y estuvo con nosotros hace muy poco en el lanzamiento justamente del informe de libertad religiosa, dando su testimonio nuevamente. O sea, personas que son mártires de nuestros tiempos, que son héroes también de nuestros tiempos,
y que viven esa realidad de la persecución y de la iglesia sufriente, ¿no? Y son actuales y viven el heroísmo de la fe realmente, como nosotros hemos determinado, hemos visto que hay un heroísmo de la fe realmente, actualmente, ¿no? Hoy en día. Nos gusta escuchar eso, Hernán Darío, porque uno ve la historia de nuestra iglesia, pues uno se remite a los primeros mártires, pero si repasar la historia de la iglesia, nunca han faltado, hombre. Nunca. Es como, bueno, eso está dentro de la profecía, ¿no? Nuestro Señor lo profetizó, sí. Y uno se teme que la mayoría de los mártires nunca serán conocidos. Muchos, es cierto. Muchos. ¿Cuántos mártires en el silencio? Orlando, desde que oí ese testimonio, me ha impactado profundamente algo que cuenta la hermana Guadalupe Rodrigo, que es una misionera argentina que trabajó también mucho tiempo en Siria. Ella vino por acá. Ella estuvo en Medellín acá, sí, claro. Como no, estuvo en Medellín contando su testimonio. Y ella cuenta acerca de una mujer, es anónima, pero para mí, digamos, se me quedó en la retina y en el corazón esta imagen de una mujer atada a una columna allí en Siria, a la que continuamente la golpeaban para que apostatara de su fe, para que renegara de su fe. Y finalmente murió allí amarrada a esa columna, porque nunca renegó de su fe. Por los golpes que le dieron. No, Todos no, pasaban increíble. a darle golpes y a golpes y golpes. Hombre. Y eso fue en esto y fue esto desde hace sí. en la última Unos década, años. digamos. Unos años apenas. Sí. Uno me pone a pensar, hombre, que la supervivencia de la iglesia, uno siempre tiende a creer pues que se debe, y lógicamente se debe, a esa promesa de Cristo. El infierno no prevalecerá contra ella. Pero es que ese no prevalecer está fundamentado en la conducta de los cristianos, conducta pues reforzada por Jesucristo, conducta de todos los días que hacen que la iglesia superviva. O sea, no es gratis que superviva la iglesia, no es gratis. Tiene su causa, su fundamento. Y el fundamento está en la sangre de los cristianos. Así entonces, es. Y es lo que justifica también nuestra fe en cuanto al sacrificio. Porque la persona que quiere llevar, o digamos, o en el conocimiento que nos critican tanto a nosotros los cristianos y católicos, de por qué esa fe con sacrificio y por qué con dolor, esta es la razón. O sea, realmente el valor que tiene el martirologio y que tiene la ofrenda hasta la vida misma, sí, se entiende en por qué la iglesia sigue viva como nunca. Así seamos de pronto cada vez menos, pero sí, seremos probados en el crisol. Entonces, y esto es lo que pasa, ¿no? Como esta iglesia de los últimos tiempos, por hablar en términos, digamos que de la Santísima Virgen y todo lo que hemos visto en sus apariciones también, es real. Y claro. Son estos mártires de estos tiempos los que nos inspiran a nosotros para una vida más elevada, ¿no? Así es, María Inés, y no es el pecado de nosotros en la iglesia el que la podría destruir. El pecado de uno no destruye la iglesia, la afecta sí, pero destruirla no. Vea, esto hay que pedirle al Señor que nos envíe su espíritu para saber la causa de esto. Esto es una acción sobrenatural. Tremendamente. Bueno, dijiste algo que nos llamó la atención, referido a un informe sobre la libertad religiosa. Sí, señor. Justamente hace pocos días lanzamos en Bogotá el 16º informe de libertad religiosa en el mundo, versión 2023. 16º, sí, señor. Desde el año 1999 se publica. 16ª ocasión ha sido pues en el mundo, o sea. En el mundo entero. En donde hay oficinas, casi todas, porque algunas, digamos, por temas calendario la han programado en otro momento, pero fue un lanzamiento mundial. Al menos ese día que se hizo en Bogotá, en otros 10 países también se estaba haciendo el lanzamiento. Este informe no es nuevo. No, para nada. Nuevo en sus datos, tal vez. Nuevo en algunos datos, sí. Muchas cosas que han, digamos, actualizado. Exactamente. Pero la metodología ha ido avanzando durante 24 años, ¿sí? 24 años, lo que le da una profundidad y una relevancia a este informe que está hecho
por alrededor de unas 40 personas de distintas profesiones. Caramba. Es un informe de una investigación muy rigurosa, muy extensa, tiene 1000 páginas el informe completo. El resumen tiene 62, así que podrás imaginarte lo sustancioso que es. Pues si el resumen tiene 62, imagínate. ¿Cómo será el volumen? Exacto. Se puede consultar en www.acncolombia.org, www.acncolombia.org. Ustedes me van a dejar por aquí. Claro, nosotros te vamos a dejar aquí. Porque eso hay que informarlo. Sí, señor, claro, por supuesto. Sí, Por supuesto. muy Y en la importante, página o sea, está escrito en 6 idiomas, Orlando. Ya. Con infografías muy ricas, con muchísimas fuentes. Solo las fuentes ocupan alrededor de 7 páginas, solo el listado de fuentes. Pero esto nos habla como de una infraestructura internacional, pues dinámica. ¿Dónde tienen la sede principal? ¿Existe una sede? Sí, nosotros, nuestra sede principal está en Alemania, y obviamente como uno de nuestros pilares es informar, por esto este tema del informe religioso realmente es un tema capital, que además se ha vuelto un documento consultado, digamos, en transnacionales, también hay que decirlo, en los tribunales internacionales, porque son fuente de información, se analizan los 196 países, de cada uno se saca, digamos, el nivel en el que se está viviendo el tema de la libertad religiosa en cada uno de ellos, y sobre esa temperatura, digamos, que se toma en cada país, que tiene que ver con la libertad religiosa, pues se le da un estatus. Entonces ese estatus o ese estado puede ser que no pasa nada, digamos, o que, digamos, está sin ningún ataque en particular, y puede llegar a estar en discriminación o persecución. Por eso vemos un mapa, si lo llegan a consultar las personas que nos están escuchando en ese www.acncolombia.org, vendrán un gran mapa, un mapa mundi, en donde algunos países del mundo están teñidos de naranja u otros de rojo. Los de naranja muestran la discriminación y los rojos la persecución. ¿Y qué pasa de cada 2 años? Porque desde el último documento que salió en 2021 de este informe, pues lastimosamente seguimos teniendo un detrimento, un ataque, se violenta la libertad religiosa en más países que en el informe anterior. En algunos ha cambiado, digamos, la forma, pero al final es como una metodología que nosotros vemos que también por diferentes actores que logran que se viva esa persecución en diferentes países, pues van como tristemente sofisticando esta forma de hacer que esa persecución tenga justificación, ¿no? Y que pues que esto está pasando entre nuestros ojos lastimosamente, y en Occidente y en otros lugares del mundo, pues no le estamos dando la importancia que merece, o no le estamos dando, que esa es nuestra responsabilidad, salir a decir esto y que nos ayuden las personas a multiplicar esta información. Porque no en vano, más de 4.900 millones de personas viven en países en donde se persigue la fe. O sea, no es poco. Son 61 países que tienen unos estatus de persecución o discriminación. Entonces uno dice, Dios mío, pero entonces ¿eso es como otro mundo o es que nosotros nos estamos haciendo los ciegos? Y cuando nos damos cuenta tenemos un Nicaragua que ya está viviendo persecución. Claro. Pero vimos todo lo que ha pasado hasta que llegan a este momento en Nicaragua. Pero ante la mirada fría, como decir, desconcentrada, de alguna manera, o despistada, pues, de nosotros, de los demás países, inclusive de los vecinos, ¿no? Es una situación que lo deja uno perplejo. Ahora uno preguntaría, y esto compete mucho también a la labor de comunicación. Los gobiernos de los países y las organizaciones internacionales no religiosas, solamente políticas, y los gobiernos pues neutrales o persecutores, los gobiernos reciben de ustedes esta información, al menos para que la archiven. O sea, los países se enteran de esto en el mundo, ¿no? Deberían enterarse. Este es un documento... ¿Deberían? Claro, es un documento público y Pero debería usted, ser pero, también pero ustedes una no tarea los envían. nuestra. Claro. Hay un lobby,
Hay un lobby sí. que, digamos, el equipo este del que te habla Hernán de los 40, esto tiene otras cosas más de lobby internacional. Estamos hablando de que van a los tribunales internacionales y se pronuncian, o sea, no en vano, y yo no sé si esto sea para aplaudir o para llorar, la ONU nos ha dado el 22 de agosto como el Día Internacional para recordar a las víctimas por persecución religiosa. Es una cosa que se logró hace un tiempo. Yo sé que suena, es como, ¿sabes? Como esas cosas, un saludo a la bandera, pero que al final, no en vano, la reunión en la que estaban en la ONU la semana pasada. La ONU escribe al derecho y al revés cada y cuando le conviene. Pero los que están haciendo, digamos, por eso logramos algunas cosas también cuando ya nos empezamos a meter nosotros los católicos en estas cosas, ¿no? En estos lugares de incidencia en donde podemos ayudar a que se transformen las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque por lo que hablaron la semana pasada en Washington, diciendo que era el colmo lo que sucedía con Monseñor Rolando, está pasando lo que está pasando hoy en las noticias, que dijeron que iban a mandar a Monseñor Rolando a Roma, y resulta que él no quiere. Es que dijo, yo no me tengo por qué ir de mi país. Claro. A mí libérenme en mi país para seguir, pero esto es una persecución religiosa directa. Pero eso fue una presión que se ejerció, porque claro, estas comisiones en la ONU, ya nosotros estamos empezando a saber cómo es que se hacen las cosas y también a participar en estas instancias. Y esto está haciendo que tengamos una voz. Entonces no nos podemos dormir entre los laureles esperando que otros tomen las decisiones por nosotros. Claro. Entonces pienso que esa incidencia, por eso entonces hacerlo sonoro, puede que los otros no nos escuchen, pero si todos, el pecado de omisión es muy grave. Porque muchas personas lo escuchan y dicen, pero es que yo tengo unos intereses geopolíticos en otro lugar y no me voy a meter con ellos. Así es. Si es que a mí me está dando todo el petróleo que necesito tal, o me está ayudando en tales producciones el otro que vive en el otro extremo del oriente, o aquel, pues yo no me voy a ir en contra de ellos a decirles cómo tienen que manejar sus derechos sobre la libertad religiosa. ¿Sí? Claro. Entonces, es muy triste porque estamos hablando de el dolor que nos produce un poco ver cómo países como los nuestros, que son de un porcentaje tan grande católico, tienen tanta corrupción. Ah, claro. Entonces, eso habla muy mal de nosotros. ¿Por qué? En países eminentemente cristianos y católicos, la corrupción es rampante. ¿Sí? Y que hay tantos pobres. Pero bueno, digamos, volviendo a es un poco lo que nosotros también denunciamos en el informe. Hay una persecución educada, hay te voy a eliminar de las redes sociales o te voy a sacar porque empezaste a hablar, Olga, que no me gusta que estés diciendo por ahí. Todo eso es persecución. Son brotes de intolerancia que están calladitos ahí dándose y dándose porque nos quieren silenciar. Entonces, claro, es como levantar la voz de manera estratégica también, ¿no? Y hacer que las cosas suenen, que se conozcan, que la gente no se quede en esa ignorancia, porque le están metiendo a nuestros jóvenes una información completamente diferente a la que nosotros queremos. Por ejemplo, esta lucha de los padres para poder educar a sus hijos, eso también es todas estas formas de intolerancia o de incluir temas que los padres no quieren que les enseñen a sus hijos en las cátedras, son parte de las denuncias que hacemos nosotros en el informe. Porque son cosas que van perpetrándose, claro, en la educación, y a nosotros, claro, no nos dejan hacer parte, ¿no? Es que la lucha no siempre será cruenta. Exacto. Es a nivel de estrategias, de ideas, de inoculación de sistemas. Ideologías, ideología, ¿no? de colectivos de minorías que empiezan a coger impulso. Sí. Entonces, es como un despertar, ¿no? Y un despertar con esta cantidad de gente que está muriendo. Es que nosotros vemos en Nigeria que cada mes están matando 1 o 2 sacerdotes. O sea, no es un tema suave que uno diga, o las amenazas que están teniendo los sacerdotes en México por enfrentarse a otro tipo de corrupción, claro, al narcotráfico. Claro, o acá en Colombia, en la época más terrible, aunque tenemos todavía épocas muy terribles, en donde los sacerdotes, por defender a su pueblo y por ser justos, empiezan a ser atacados. Porque les cuesta la luz, ¿no? A los malos. Tremendo. Uno pensaría que la comunicación de ACN en el mundo y en Colombia, pues hombre, tendría que invadir ambientes, pues no solamente políticos, eclesiásticos, no, ambientes comunes donde se mueve el católico. Es que tenemos que estar informados de esto porque entonces, ¿cuándo lo vamos a sentir?
Uno puede saber más de Nigeria, de su floreciente selección de fútbol, que de la matanza de... Que la matanza y del semillero, pero lo bonito, digamos, porque uno se puede quedar en la tragedia que obviamente la tenemos que denunciar. El semillero de seminaristas que hay en Nigeria es más grande que el de Colombia actualmente. Vea. Y en África en general, África se volvió el semillero de seminaristas del mundo. Sangre de mártires. Sí, semilla de cristianos. Entonces es verdad que hay una razón, como decíamos, dentro, digamos, del modelo de salvación de nuestro Señor, dentro de ese plan de salvación. Pero nosotros lo que nos toca ahorita es denunciar y que la gente abra los ojos, porque mucho inocente está muriendo, porque nosotros estamos muy comoditos en nuestra casa y aunque tenemos la iglesia en la esquina no vamos. Así es, estemos pendientes. Mañana seguiremos con esta importantísima entrevista. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. El rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se va.